llegar a servir de algo todavía. Y quiero ver si de casualidad está por acá nuestra auxiliar. Tal vez nos estará acompañando hoy. Vamos a ver. No. Ok. Muy bien. No sé si alguien de ustedes nos hizo favor de compartir Salón 103, si ya lo compartieron. Irma nos hizo un favor, muchas gracias. Y también Luis. Vamos a ver. Angélica está acá con nosotros. Excelente. Ahí estamos. Ahí siguen agregados algunos jóvenes. Bueno, demos inicio entonces. En eso yo les digo acá y voy a cerrar mi sesión en el otro para no finalizar todo. Ahí para que estén al tanto los jugadores de aquí. Muy bien. Listo, jóvenes. He cerrado los otros dos salones. Nos vamos a quedar solo con este. Ahora sí, estamos acá entonces. Decía que en las unidades uno y 2 jóvenes son relativamente cortitas. Es decir, los temas son muy sencillos y súper compatibles para lo que les van a evaluar el día de mañana. Quiero comentarles lo siguiente. En este examen ustedes tienen la habilidad y la seguridad de que van a poder tener una muy buena nota toda vez hagan correctamente las operaciones. Recuerden ustedes que los temas que van a entrar dentro de lo que es el primer parcial es totalmente la unidad número uno, que es interés simple, y la unidad número dos, que es el descuento simple. ¿Qué es lo más importante? Que por ejemplo en la unidad número uno nos pueden pedir cálculo de interés, nos pueden pedir también cálculo de capital o principal. Recuerden que esas son las literales de la simbología que ustedes deben de manejar o por lo menos ya tener presente a qué se refiere cada una de ellas. Nos pueden pedir un cálculo de tasa de interés, nos pueden pedir por ahí cálculo del tiempo. Recuérdense que el tiempo también se puede subdividir, jóvenes, en que les puedan pedir tiempo hacia adelante o calcular una fecha hacia atrás. ¿Cómo y de qué manera? Si por ejemplo les piden en qué fecha vencerá una obligación y les dan una fecha inicial, ustedes al calcular el tiempo se los van a calcular en días y de acuerdo a esos días son los que van a ir utilizando a partir de la fecha inicial, contando hasta llegar a la fecha final de ese documento. Caso contrario, les dan una fecha de vencimiento y casualmente les piden una búsqueda del valor actual o en un dado caso les están preguntando cuándo inició la obligación. Puede ser que les digan 31 de diciembre y que les salieron 100 días en el cálculo del tiempo. Ustedes en ese caso van hacia atrás, es decir, utilizan 31 días del mes de diciembre, 30 días del mes de noviembre y así sucesivamente se van hacia atrás hasta llegar a completar los 100 días. Mucho ojo con esos cálculos que son sencillos, pero realmente es lo que se les va a evaluar en esta primera unidad. Ojo, que cada uno de los cálculos anteriores pueden venir en función de dos situaciones. ¿Quién de ustedes se recuerda cuáles son esas dos situaciones? Jóvenes, por favor. Estoy en Veamos quién se recordará por ahí. función del monto. ¿Alguien que se recuerde? ¿Una función del monto, licenciada? ¿Perdón? ¿Perdón, Ángeles? ¿Una de ellas es función del monto? Correcto, pueden venir en función del monto. ¿Y la otra? Yo lo identifico como que conozco el interés, pero no el monto. Totalmente. Las fórmulas vienen en función del interés, es decir, que en el problema ya se conoce ese interés, o pueden venir en función del monto. ¿Ven? Fórmulas derivadas del interés, que si ustedes se dan cuenta en la página número 1 de su prontuario, en la parte superior aparecen dichas fórmulas. Y luego tenemos más o menos en el centro de la página, bueno, en la parte inferior, en la última parte, en la tercera parte que viene seccionada de tres partes acá,
vienen las fórmulas derivadas del monto. Listo, pero ¿en qué momento debo de utilizar cada una de ellas? Jóvenes, como habíamos comentado, en el problema se le puede decir que se cuenta con un tu papá que te baje uno. interés de 220 quetzales cuando un principal fue de 10.000, Por favor, ¿le determinar puedes venir a hacer un pan con el frijol? tiempo, por Yo decirles ya algo, estoy en mi ¿verdad? repaso. Si ustedes van a determinar el tiempo, ya les brindaron el interés y el principal, jóvenes, automáticamente ustedes pueden calcular tiempo en función del interés, ¿sí? De igual manera, lo pueden hacer cuando ustedes quieran determinar cualquier cálculo que sea en función del monto. Es decir, se conoce el monto desde que leemos en el problema y en función a que ya conocemos el monto, debemos de aplicar esas fórmulas. Esa es de la manera más simple y más sencilla de hacerlo. Por favor, espero que eso no se les haya olvidado. ¿Qué más viene en esta unidad, jóvenes? Vienen los temas simples y sencillos, como documentos que sí indican que devengan interés y documentos que no indican que devengan interés. Estos dos documentos nos permiten determinar lo que conocemos nosotros como valor actual. En la unidad número 1 sigue representándose con el literal P, es decir, valor actual, que es igual a principal o valor actual. Ojo con eso. Muy bien, yo sé que varios todavía tenemos la duda, Lick, pero ¿a qué se refiere cuando nos dice documentos que sí indican que devengan interés? Bueno, habíamos comentado que existen varios documentos, entre ellos los más comunes, jóvenes. Lo que son las facturas cambiarias, esas por lo general vienen con un cálculo de interés. Lo que son los pagarés, por lo general vienen con un cálculo de interés. Y les dice, por ejemplo, se adquirió un pagaré el día 1 de enero y vence el 31 de marzo, devenga un 5% trimestral de interés simple ordinario. Ustedes deben de calcular un valor al vencimiento y ese valor al vencimiento, dependiendo si les pidieran un valor actual, deben de regresar a buscar un valor actual. Si solamente les piden un valor al vencimiento, les están pidiendo un cálculo de monto. Ojo con eso. Y de igual manera, los documentos que no indiquen que devengan interés, jóvenes, esto nada más y nada menos que es para cuando ustedes deben de buscar un valor actual. ¿En qué casos? En los casos de la búsqueda de... Así es. En los casos de la búsqueda de un pago anticipado. Por ejemplo, vienen ustedes, tienen una letra de cambio que tiene un valor al vencimiento de 300.000, pero les dicen que si ustedes se adelantan 30 días, les van a determinar una tasa de interés a su favor. Es decir, les van a rebajar el 10% anual. Hacen el cálculo hacia atrás buscando un valor actual y en lugar de pagar los 300.000, vamos a suponer que pagan 290.000 quetzales. A eso se refiere cuando los tenemos ese tipo de documentos. Por favor, no se les olvide. Y luego también viene lo que es el famoso cálculo de la ecuación de valor. ¿Qué es la ecuación de valor? Es la unificación de deudas para ser pagadas en una misma fecha. ¿Pero qué tiene de peculiar? Que nada más y nada menos, jóvenes, es una combinación de documentos que sí indican que deben interés y de documentos que no indican que deben interés. Pero aquí viene algo súper interesante. Cuando nosotros calculamos lo que es la ecuación de valor, vamos a suponer que tenemos la ecuación acá y tenemos aquí nuestra fecha focal. Muy bien, ¿qué pasa con la fecha focal? Resulta que esta fecha focal, jóvenes, tiene nada más y nada menos que 2 o 3 deudas por pagar. Esas 2 o 3 deudas por pagar, simple y sencillamente, dependerá dónde vence el documento. Vamos a suponer que vamos a tener un documento que sí indica que debe de interés, y este documento vence después de la fecha focal, es decir, acá. ¿Qué debo de hacer de primero? Yo debo de llevarlo como valor al vencimiento, calculando un monto o valor al vencimiento, y luego regreso en el tiempo buscando un valor actual a mi fecha focal. A eso se refiere. ¿Sí? A eso se refiere prácticamente esta parte.
En este caso, como ustedes notarán, jóvenes, es bien importante que usted domine que primero busca un valor al vencimiento, es decir, un Me voy a monto, comer aquí así la miro. y luego de ese monto regresa en el tiempo para buscar un principal. Esos son documentos que sí indican que deben en interés, pero puede ser también que ese documento usted calculó un monto y el monto está antes de la fecha focal. ¿Qué pasa acá? Debe de volver a buscar un monto a mi evaluación fecha focal. Vean qué interesante. En un caso se vuelve hacia atrás buscando valor actual y en el otro un segundo cálculo de monto, dependiendo sea el caso, ¿verdad? Eso suponiendo que este primer documento sí indica que deben de interés. En el primer caso que vimos acá, el documento queda su fecha de vencimiento posterior a mi fecha focal. Por ende, yo lo llevo al vencimiento y luego lo regreso a una búsqueda de valor actual. Y veamos luego, tenemos el otro ejemplo, que el monto o el valor al vencimiento queda antes de la fecha focal. Yo debo de calcular un nuevo cálculo de valor actual. Pero ¿cómo lo voy a hacer en este caso, jóvenes? Recuérdense que esa evaluación a la fecha focal se debe de calcular con la tasa de interés Eso es el que tengo que calcular. Mañana lo pactada pienso. para esa Vale, deuda déjame poner atención, unificada. pues. ¿Sí? ¿Dudas en ese ejemplo, jóvenes? Porque ahora les voy a presentar también el ejemplo de lo que es deudas o documentos que no indican que deben interés, que son similares. ¿Deudas con esa primera parte? ¿O todo claro hasta ahí? Sin pena, jóvenes. Ustedes consulten si tienen pena. Excelente. Entonces continuemos, porque eso me interesa. Se lo voy a agregar acá. Como ahí está. Ahí está. Entonces, ya que tenemos eso, jóvenes, vámonos a los Disculpe. documentos. Claro. Solo para que quede claro, si es fecha después de mi fecha focal, calculo un monto y regreso a buscar un valor actual. Así es. Y si es antes de la fecha focal, calculo un valor actual. No. No, ahí. Calcula un monto a la fecha de vencimiento y si se da cuenta, esa fecha de vencimiento todavía está antes de la fecha focal. Vuelve a calcular un segundo monto. Ahí está. Gracias, licenciado. Ok, muy bien. Sí, a la orden. No se le escucha, Xavier. Disculpe, ¿cuándo, en qué ocasión es que se vuelve a calcular un segundo monto? Ok. ¿En qué ocasión se vuelve a calcular un segundo monto? Vean, jóvenes. Cuando el documento indica que sí deben de interés, pero resulta que el documento inició acá y termina acá. Cuando su fecha de vencimiento, ¿ven? La fecha focal que está acá. Entonces yo este primer monto se convierte nuevamente en un principal y vuelvo a buscar un segundo monto a la evaluación fecha focal. Gracias, Liz. Muy bien. Y recordarán que a ustedes les presentamos lo que eran unas grafiquitas a inicios de lo que fue la fecha focal, jóvenes. Si la tienen en mente, ¿se recuerdan bien de ellas? Practíquenlas, por favor. Practíquenlas. Muy bien. Ahora vienen los documentos que no indican que devengan interés. Esos son tradicionalmente las letras de cambio. Estas letras de cambio, jóvenes, se puede dar exactamente el mismo tratamiento. Pero ¿qué sucede acá? Que esas tienen una pequeña cualidad, que solamente nos indican en qué fecha vence. Por ejemplo, si venciera, digamos acá, y la fecha de vencimiento queda antes de la evaluación fecha focal, significa que aunque sea una letra de cambio y ya llegó a su vencimiento, yo debo de calcular un monto para llevarlo a la fecha focal. ¿Sí? Porque hasta acá llegaba, digamos, iniciaba aquí, vamos a suponer que iniciaba acá y venía hasta acá, se mantenía el costo original, es decir, su valor nominal, suponiendo que eran 300.000. Hasta acá, ¿ven? Esta no genera ningún tipo de interés, tiene un ¿Me puedes sacar mi valor bolsita de inicial marcador? como valor nominal, 300.000 quetzales, y a esta fecha se debía de pagar esos 300.000 quetzales. Pero ¿qué pasa?
no se pudo pagar en esa fecha y se calcula entonces un nuevo monto. Este nuevo monto sí lleva la serie de intereses en función de la información que nos dé fecha focal. Eso es lo importante que ustedes tienen que tener en mente. Ok, Lick, pero ¿qué pasa si ese documento vence después de mi fecha focal? Mismo tratamiento, tiene un inicio de 300.000, vamos a suponer que inicia aquí y esa letra de cambio al vencimiento seguían siendo los mismos 300.000 quetzales y vencía acá. Pero como mi fecha de vencimiento está después de mi fecha focal, yo voy a regresar buscando un valor actual. ¿Y qué creen? Aquí le aplicamos la tasa de interés de la evaluación fecha focal y en lugar de pagar 300.000, ahora yo voy a pagar por ahí 280, 290.000. ¿Se entiende esa parte, jóvenes? Cuando hablamos de documentos que no indican que vengan interés, solamente una operación se realiza. O se vuelve a buscar un monto para darle la fecha de evaluación, o solamente se regresa en el tiempo para buscar un valor actual. Mientras que cuando es un documento que sí indica que debe interés, lleva dos operaciones. La primera, se busca valor al vencimiento y dependiendo de dónde quede su valor del vencimiento, se busca ya sea un segundo monto o se regresa en el tiempo para buscar un valor actual si el vencimiento estuviera después de mi fecha focal. ¿Se entiende esa parte, jóvenes? Sí, licenciado. ¿Sí? Excelente. Bueno, continuemos entonces. Esto es lo más complicado que les va a venir el día de mañana. Y ojo, anoten lo que les voy a volver a indicar. Por favor, jóvenes, mucho cuidado con lo que quiere decir cálculos o cómputo de días. Lo más importante de estas dos unidades, vuelvo y repito, cálculo correcto de los días y aplicación correcta de los métodos a evaluar. Es decir, si es método ordinario o si es método exacto. Mucho cuidado con eso. Cada uno de ellos lleva un tratamiento diferente o especial, ¿verdad? Eso es para que no se les olvide, por favor. ¿Oyeron? Mucha atención. Adelante, Amalia. Una consulta, ¿y si el enunciado no dice qué método es? Ok, si no dice qué método debe aplicar, vamos a aplicar el método ordinario. Si por ejemplo le dice solamente el problema, calcúleme el 4%, el interés, calcúleme el interés del siguiente valor, le dan un monto por ahí y necesitan saber qué interés fue el que se pagó, o le dan un principal, necesitan saber cuál es el interés que ustedes van a pagar. Calculan a la manera de obtener el monto o el principal en ambos casos, ya sea que lo determinen por diferencias, ¿se recuerdan, jóvenes? O bien, si aplican directamente cálculo de interés, deben de conocer como mínimo el principal, el tiempo y la tasa de interés. ¿Sí? Gracias, Lick. Muy bien. ¿Otra duda, jóvenes? Y recuerden que ahí sobre la duda de la compañera no les dice más que interés simple, ¿verdad, jóvenes? Ustedes saben que el interés simple se refiere a que es método ordinario. Por ahí les puede traer la leyenda, calcúlemelo a interés simple y le trae exacto. Entonces es interés simple exacto. Si solamente dice interés simple, como no menciona el método, ustedes aplican método ordinario. Eso lo estuvimos viendo incluso en las autoevaluaciones que estuvimos haciendo. Muy bien, ¿alguna otra duda antes de empezar con el tema de la unidad número 2? Que esto solamente es un refresh de lo que les puede venir así a grosso modo, ¿verdad, jóvenes? Y el resto lo vamos a ir viendo de acuerdo a sus consultas y dudas que tengan ustedes el día de hoy. ¿No hay dudas? Muy bien. En la unidad número 2, jóvenes, se compone por dos temas simples y sencillos. Número 1, descuento racional. Y número 2, el descuento bancario. Veamos cómo es el tratamiento del descuento racional. En el descuento racional, a ustedes jóvenes les van a pedir
que esto lo puedan aplicar dependiendo el método que les pidan. Ojo, les pueden pedir método ordinario y método exacto. Estos dos métodos de igual manera tienen el tratamiento en el cálculo del interés. Acá no lo coloqué porque lo voy a volver a colocar aquí, pero es la referencia. Todos estos valores que ustedes ven acá se les pueden pedir dependiendo el método. Ojo con eso. Muy bien, tenemos el descuento racional. Se le pueden aplicar ambos casos. Es decir, podemos pedir un descuento racional por medio del método ordinario o un descuento racional por medio del método exacto. Y ojo aquí, jóvenes, que si estamos hablando de cada uno de los métodos, se debe de respetar la literal t dividido 360 o t dividido 365. Y en caso de un bisiesto, si tocamos un día del mes de febrero como mínimo, dividido 366. Ojo con eso. Y aquí de igual manera nos pueden pedir, vean jóvenes, acá nos pueden pedir cálculo de un descuento racional, cálculo del tiempo de un descuento racional, cálculo de la tasa de interés de un descuento racional, principal de un descuento racional. ¿Sí? Por ahí, buenas noches, Eli. No sé si estará por ahí el licenciado Germán. Lo agregué como anfitrión para que nos pueda apoyar ahí si entrar algún compañerito por ahí jóvenes. Vamos a enviar presente. Muy bien. Entonces, recuerden que acá nos pueden pedir ya sea cálculo de un descuento racional, cálculo del tiempo, cálculo de una tasa de interés, cálculo de un principal o lo que es igual, jóvenes. Ojo con lo que les voy a decir. Les pueden decir, mire cuál es el valor líquido que se recibió por el descuento racional del documento totalitario. Ojo que esta literal de el descuento racional es equivalente al valor líquido. Pero no la vayan a equivocar con la frase valor líquido del descuento bancario. Veámoslo para que ustedes vean. El otro tema que ingresa en el